Hoy me he levantado con una pregunta que ha sido lo que me ha inspirado para haceros este vídeo esta mañana. La pregunta es: ¿qué le pido a mi casa? De forma objetiva, como herramienta para vivir una vida más completa y más feliz, ¿qué necesito que mi casa me aporte? Y lo tengo claro, necesito que mi casa cubra las necesidades básicas de seguridad y cobijo. Pero una vez que estas están cubiertas, también necesito que mi casa se adapte a mi estilo de vida, que me sirva a mí y no al contrario, que tenga que yo adaptar mi estilo de vida a mi casa. Y generalmente esto lo consigo, porque tengo procesos de limpieza y de depuración que me ayudan a tener la máquina engrasada. Pero sí que es cierto que hay veces que las cosas empiezan a fallar y que no todo va tan suave como debería. Ese es el momento en el que me doy cuenta de que hay que engrasar la máquina, de que tenemos que hacer un reset. En este vídeo vamos a hablar de 5 señales que nos dicen que es el momento de hacer un reseteo en nuestra casa. La señal número 1 es que empiezas a no encontrar las cosas. Yo soy una firme defensora de que cada cosa tiene que tener un sitio donde ir y cada cosa tiene que estar en su sitio. Y esto es una mentalidad que viene de ser madre trabajadora. En mi opinión, puedes salir de casa de 2 maneras. Puedes salir como una persona normal, calmada, en armonía, o puedes salir como el diablo de Tasmania a toda prisa y arramplando con lo que te encuentras. La diferencia entre estas 2 fotos son los 15 minutos de antes de salir de casa. Es si encuentras las llaves, encuentras tu monedero, dónde he puesto el móvil, dónde están los zapatos de los niños. Para mí, una señal en la que sé que necesito resetear, que necesito hacer algo, es cuando ese momento de antes de salir de casa se convierte en un momento de estrés, porque no encuentro las cosas. Para ti puede ser algo completamente diferente. Quizás sea la hora del baño o quizás sea la hora de hacer bricolaje o manualidades. Es un momento que debería ir bien, normalmente va bien, pero de repente se empieza a convertir en un momento estresante porque no tienes lo que necesitas a mano. Esa puede ser una de tus señales de que necesitas resetear en tu hogar. La señal número 2 es que no te consigues relajar en casa. Puede ser que llegue el momento de sentarte a descansar después de un largo día o que sea el momento de ponerte a jugar con tus peques y en vez de estar presente, en vez de estar descansando o jugando, haciendo lo que quieras hacer, que te relaja, estás pensando en que hay que poner una lavadora o que la habitación es un desastre o que hay algo por hacer. Entonces pueden pasar 2 cosas. La primera es que decidas no hacer nada, ignorarlo con un gran sentido de culpabilidad. Y la segunda es que te levantas y lo haces. Y de cualquier manera no estás descansando. Y mira, hay veces que esto pasa. La vida nos lanza pequeños robatiempos, cosas que se meten en medio de en nuestras rutinas y nuestros procesos. Eso es normal y nos pasa a todas. El problema es cuando esa sensación es recurrente, te pasa siempre que te intentas relajar. Eso quiere decir que hay algo más profundo que un simple desorden en la casa. Quiere decir que tus sistemas, tus procesos no te están funcionando, tu casa no te está sirviendo. Ese puede ser una señal de que necesitas empezar a pensar en cuáles son tus procesos. Quizá hacer un reseteo de tus procesos en casa o de tu orden profundo en casa. Si quieres saber un poquito más sobre los tipos de desorden, te dejo un vídeo aquí abajo. La señal número 3 es cuando tu diálogo interno comienza a ser negativo, te echas la culpa o le echas la culpa a otros. Yo esto lo he vivido. Yo solía pensar aquello de eres un desastre, es que se te da fatal esto de la casa, no vas a ser organizada nunca. Y esto me creaba una sensación de inferioridad, me creaba una sensación de vergüenza, le echaba la culpa a mi marido por no limpiar, que tampoco limpiaba menos que yo, pero la casa siempre estaba hecha un desastre. Y os voy a decir que la manera en que te hablas tú a ti misma es muy difícil de cambiar. Tenemos ese bully interno que sale de vez en cuando ahí para machacarnos la moral. Mi bully interno a mí me habla fatal, sale muy poquito porque ya me la conozco, pero sé que cuando me pone ese tono de eres un desastre, no tienes ni idea, hablas de organización y no sabes cómo organizar, yo ya sé que ese es el momento en el que tengo que resetear mi casa. Y ese es el momento en el que sé que mis procesos no están funcionando. Lo sé porque mi bully interno sale cuando
mi casa está desordenada, yo soy organizadora culta, a mí me molesta muchísimo el ruido visual, es lo que me hace que se me salten las alarmas y sé que cuando empiezan a haber muchas cosas por encima, muchas cosas que no soy capaz de manejar, ahí es cuando tengo que hacer ese reseteo. Te recomiendo que pongas atención a tu bully y que entiendas en qué momento sale y por qué. Y eso te va a ayudar a reconocer cuando necesitas hacer este reseteo. Entre el yo de fantasía y el bully se van a creer que tengo un desorden de personalidad, que no lo tengo, no. La señal número 4 es que te enfadas a menudo o te pones de mal humor en casa. ¿Os ha pasado alguna vez eso de que estáis bien, de buen humor, estáis normal, entráis en casa y de repente hay una transformación completa y os convertís en Shrek y vais gritándole a todo el mundo? Yo he llegado a no querer estar en mi casa, de salir a comer o a desayunar fuera, sencillamente porque me ponía de mal humor estar en casa. Y es que ya sabéis, ojos que no ven, casa que no tienes que limpiar. Y de nuevo, esta es una señal de que hay que hacer algo. El problema con esta señal es que no pasa de repente, no es algo que un día estás bien y al día siguiente estás siempre enfadado en tu casa. El problema es que pasa de forma gradual, no nos vamos dando cuenta. Es como la historia esa tan horrible de hervir la rana. Si metes una rana en agua hirviendo va a saltar, pero si la metes en agua fría y la vas calentando poquito a poco, al final la hierves y ni se entera. Es lo mismo con nuestra casa. Poquito a poquito vamos a encontrar momentos en los que nos encontramos mal, en el que nos salta el mal humor, pero son tan pequeñitos que no nos vamos dando cuenta, hasta que un día estamos siempre de mal humor en casa. Y la señal número 5 es que empiezas a encontrar en casa cosas que no forman parte de tu inventario habitual. Es increíble el número de cosas que se nos cuelan en casa, tanto voluntarias, porque son cosas que compramos o que traemos nosotros a propósito, o cosas que sencillamente se cuelan, como por ejemplo la propaganda del buzón. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo ahora, para mí las cosas que tengo en mi casa son inventarios, son cosas que tengo que gestionar, son cosas que tengo que organizar y que limpiar. Cuando algo nuevo entra en casa, esto quiere decir que tengo que tomar una decisión. O lo elimino o lo añado a mi inventario y lo empiezo a gestionar. El problema es que no siempre puedes tomar decisiones en todo lo que entra y esas cosas acaban encontrando un sitio en tu casa, un rincón oscuro o un cajón en el que se pueden colar. Esto es inevitable. Además, hay otras cosas que sí que tenían un lugar en nuestra vida, sí que nos servían, pero con el tiempo nos han dejado de servir, como por ejemplo la ropa que se le queda pequeña a nuestro peque o los juguetes con los que ya no juegan. Cuando te empiezas a encontrar cosas de este estilo, sabes que es el momento de hacer un reseteo. Hay muchas maneras de resetear tu hogar en ese aspecto, eliminando cosas que ya no te sirven. Una de ellas es hacer un reto de depuración. Hace poco os hice un vídeo sobre un reto de depuración 20 cosas en 10 minutos. Os lo pongo aquí, si os interesa os animo a que lo veáis. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.